continuando con la fase 2 indagación. Hoy continuamos con la segunda entrevista con el señor Carlos Carrillo. El señor Carlos Alberto Alberto Carrillo. Carrillo, poblador. Edad 43. 43. Género masculino. Masculino. Estado civil. Soltero. Iba a decir algo, pero no lo voy a decir. Profesión, oficio. Contador público. Nivel educativo. Universitario. Profesional. Profesional. Madre. Fallecida. Padre. Fallecido. Número y género de hermanos, si los tiene. 3. 2 varones, 2 Número y género de hermanos. Dos hombres. hombres y una mujer. Posición que ocupa entre los hermanos. El segundo. ¿Cómo se conforma su núcleo familiar inmediato? Padres, hermanos, pareja estable, hijos, familia extensa, abuelos, tíos, primos, otros familiares, amigos. ¿Vive solo? Sí, pareja y 2 hijos. Y hermano, tío, primo. Pero en ese núcleo familiar, ¿viven solo con su pareja y sus hijos? Sí. ¿O viven con sus tíos? No, solo. Solo, o sea, solo los pareja y 2 hijos. Eso. ¿Alguno de sus padres y o de sus hermanos ha fallecido? ¿Cuáles fueron los motivos de sus decesos? ¿Enfermedades, accidentalidad, asesinato, otro motivo cuál? Padre accidental. Y madre por enfermedad. ¿Sabe si usted o alguno de sus hermanos fue adoptado o concebido por inseminación in vitro? No. ¿Tiene contacto con sus abuelos paternos y maternos en este momento? ¿Viven o son fallecidos? ¿Cuáles fueron las razones de sus decesos? Solo vive mi abuela materna. ¿Y el abuelo? El abuelo paterno por enfermedad. Materno por enfermedad. O sea, la abuela materna vive. Vive, sí. ¿Y el abuelo Materno. materno? Fallecido. Y los abuelos paternos fallecidos. ¿Se relaciona con otros miembros de su familia extensa como tíos, tías, primos, primas, sobrinos, sobrinas, abuelos, abuelas u otros miembros de la familia política como suegros, cuñados, hijastros, padrastros, madrastras, etc.? ¿Qué tan cercanas son sus relaciones afectivas con estos otros miembros de su familia extensa y de procedencia? Sí, sí tengo relación. Relación cercana. Información sociodemográfica. ¿Cuál es el nivel educativo de los miembros de su núcleo familiar inmediato? ¿Qué nivel profesional tiene? Mi esposa abogada.
y, y usted contador. Con todo, sí. Los niños estudian, todas están en el Sí, colegio. estudié, sí. El colegio. ¿A qué oficio específico se dedican los miembros de su núcleo familiar inmediato? Mi esposa es libre ejercicio de derecho. ¿Y usted? Y yo pues administrador. Administrador. Ok. ¿El oficio al que se dedican los miembros de su núcleo familiar inmediato es diferente o no se relaciona con la actividad académica en la que se profesionalizaron? ¿Por qué razón se dedicaron a una actividad o oficio diferente de la profesión que eligieron al estudiar? Su esposa dice que ella ejerce lo que estudió. Sí, sí se relaciona la carrera con el trabajo. ¿Y su merced en el momento está ejerciendo? Sí. ¿Qué actividades recreativas, lúdicas, artísticas, deportivas suelen realizar los miembros que conforman su núcleo familiar inmediato? Algunos de ellos, ellas se relacionan con instituciones o organizaciones de carácter comunitario por medio de dichas actividades. No. No hay ninguna organización No. a la cual ni nada de eso. No. Y cuando ustedes salen, ¿qué actividades recreativas, lúdicas o artísticas hacen? Al parque. En bicicleta, sí. ¿Ha vivido usted y su núcleo familiar inmediato en este mismo lugar o han tenido que emigrar desde otro lado? Si han migrado desde otro lado, ¿cuáles fueron las razones que los motivaron a migrar desde donde residían? No. ¿Sabe si los miembros que conforman su núcleo familiar nacieron en este lugar o migraron desde alguna otra parte? No. ¿Qué razones motivaron a sus familiares cercanos, padres, abuelos, hermanos, tías, tíos, primos, a migrar hacia este lugar? No. ¿Cómo el padecimiento de enfermedades terminales, cáncer, SIDA, etcétera, por parte de alguno de los miembros de su núcleo familiar inmediato o de sus subgrupos familiares cercanos, familia extensa, ha impactado las relaciones emocionales, afectivas y socioeconómicas al interior de tales núcleos familiares? No. ¿Cómo son los tipos de uniones maritales relaciones afectivas y emocionales con el entorno? ¿Cómo son los tipos de núcleos maritales o de pareja que hay en los subgrupos familiares con los que se relacionan el núcleo familiar inmediato? Son relaciones sólidas, sí. Estables. En su núcleo familiar inmediato hay presencia de problemas relacionados con adicciones, alcoholismo, tabaquismo o drogadicción. No. Si la respuesta anterior es positiva, describa. No. Como fue no, entonces no se la va a decir.
¿Alguno de los miembros de su núcleo familiar inmediato y o extenso ha sufrido de enfermedades mentales, esquizofrenia, demencia, maníaca o depresión, trastorno de bipolaridad, bulimia, anorexia, etcétera? No. No. ¿Qué impacto han tenido? No. En su núcleo familiar inmediato o en sus subgrupos familiares extensos, ¿ha habido presencia de suicidios por parte de alguno de sus miembros? No. ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido tales acciones y eventos para cada uno de los miembros de su núcleo familiar? ¿Algún miembro de su grupo familiar inmediato o cercano de primera, segunda o tercera generación se ha visto relacionado con problemas de índole legal asociados a relaciones delictivas como la prostitución o la delincuencia común? No. No. Si la respuesta anterior es sí, no. ¿Qué impacto ha tenido el conflicto armado en el que ha estado inmerso nuestro país por más de 50 años? Me dice que no. Ninguno. ¿Hay mascotas al interior de su núcleo familiar más cercano? ¿Qué tipo de mascotas son? Canino, felino, ave, reptil, pez, anfibio. Sí, canino, felino y aves. ¿Qué estatus ocupan sus mascotas en el interior del sistema familiar inmediato? Los adquirimos para que jugara con nuestros hijos. Los tenemos para que cuiden la casa. Es como un objeto decorativo que es gracioso. Es la compañía de mis hijos y de mis papás. Los tenemos como para cazar y para que ayude con las labores de la finca, y eso porque para eso son los animales. Nuestra mascota es un miembro más de la familia, es como un hijo, como otro hermano. Eso, sí. ¿La F? Sí, un miembro más de la familia. Tic. Bueno, don Carlos Alberto, muchísimas gracias por la entrevista y que tenga una feliz tarde.